Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Y tu hijo soy. En mi mayor Gloria al Señor. Qué bendición saludarles en esta mañana. Yo estaba aquí tan feliz y me quedé pensando que en el ritmo de esa canción, o más bien en la letra de esa canción, están muy felices porque han vuelto a casa del Padre. Y es tan especial porque yo creo que hay una alegría tan grande de podernos reunir en la casa del Padre. Perdidos estábamos, pero su amor nos alcanzó. Estaba diciendo esa canción y con eso quiero darles una bienvenida muy especial, muy calurosa a todos los que se encuentran aquí en la casa de Dios. Qué tan bellos, tan puntuales, tan juiciosos buscando del Señor. Y definitivamente el Padre es el que se agrada. Si a uno le da alegría de compartir en hermanos este tiempo, ¿cómo será el Padre? Nada más cuando el hijo va y visita a su papá, a su mamá, cuando no ha podido de pronto estar siempre y llega a casa. Qué felicidad. Ahora a nuestro Padre Celestial. Una bienvenida especial a los que están conectados por estas redes sociales, pero que en su corazón también tienen el deseo de brindar a Dios este culto. Recordemos que la palabra nos insta a que cada uno le dé a Dios su culto racional, es decir, con su entendimiento, con sus palabras, con su gratitud. Por eso entramos por estas puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque para siempre, siempre es su misericordia para con nosotros. Estamos agradecidos con Dios por tanta bondad. El hermoso Salmo 133 dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. No solo es estar juntos, sino estar juntos con ese ánimo, con esa armonía. Es como el buen aceite que desciende la cabeza, desde la cabeza y va desde sus vestiduras. Es como, bueno, ahí me salté, que desciende desde la cabeza y va desde
Sus vestiduras es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Amados, donde está esta armonía, esta unidad, es donde Dios concede bendición y vida eterna. ¿Cuántos quieren bendición? Amén. Usted se puede poner en pie y darle un aplauso al Señor en gratitud. Y vida eterna, ¿qué más podemos pedir? Vida eterna es su salvación, vida eterna es su presencia. Hoy te decimos gracias, Señor. Levanta ese aplauso y levanta tu voz. Gracias, Señor, magnífico Rey. Hemos venido a adorarte, Señor. Gracias, Señor. Dios, Rey, te bendecimos en esta mañana, Espíritu Santo. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida en esta mañana, Dios. No sé qué le tienes que decir a Dios en esta mañana. No sé cuánto tiempo ha pasado y no le has dicho a Dios: aquí estoy delante de ti. Aquí está mi alma, mi espíritu, todo lo que soy es tuyo, Dios. No sé cuánto tiempo ha pasado y le has dicho: Dios, aquí estoy para que lo que hagas, lo que tengas que hacer por mi vida, por mi familia, por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa. Aquí estoy, Dios, con un corazón agradecido, con un corazón agradecido. ¿Cómo no he de agradecerte, Dios? Si tu amor no tiene condición para con mi vida, si tu amor no tiene condiciones para con mi familia, ¿cómo no he de agradecerte en esta mañana? Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios en esta mañana con ese corazón agradecido. Puede faltar muchas cosas, pero que no falte su presencia, que no falte su amor, que no falte su misericordia. Maravilloso amor sin condición, amor sin condición. Dice tu iglesia: amor sin dicen amén a Dios en esta mañana. Dale esa ofrenda de aplausos a Él. Amor sin condición, dáselas fuertes y es para Él. No le están dando aplausos a ningún hombre, le están dando aplausos a nuestro Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores, que fue a una cruz por usted y por mí. Esa cruz no fue en vano. Dale gracias a Dios en esta mañana. Maravilloso Rey, maravilloso Jesús, maravilloso Rey. Dale gracias a Dios, que Jesús
con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Por la única razón que usted y yo todavía estamos aquí es porque nos ha amado con un amor excepcional a pesar de nuestros pecados, de todas nuestras fallas, de nuestras infidelidades. Nos ha amado el Señor, y hoy sea una mañana para encontrarnos con Dios en gratitud, porque definitivamente no hemos hecho absolutamente nada para merecer su amor. Él nos ha amado y ese amor es suficiente. Hoy podemos venir a la cruz, encontrarnos con esa sangre que Él derramó y recibir el perdón de los pecados. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por estar en este lugar con nosotros. Hoy nos entregamos por completo a ti,
si sabes como mamá y como papá lo que Dios está haciendo en tus hijos. Y tal vez ellos ni cuenta se dan, pero una cosa estoy segura, que el Señor es misericordioso y nos ha extendido su favor y en Él estamos seguros. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros y por librarnos en todo momento. Por eso te pedimos que seamos entendidos para conocer tus tiempos, para adelantarnos a ese peligro y no llevar ese castigo o esa consecuencia, sino que podamos ser entendidos y escuchar tu voz cuando tú nos digas pare, cuando tú nos digas siga, cuando tú nos digas espera, cuando tú nos digas métete por este lado, no te metas por este otro. Lo que tú nos digas queremos escucharte, porque sabemos que si estamos en tu obediencia, tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Sienta el abrazo de papá que le ha protegido. Sienta el abrazo de papá que es suficiente. Si viéramos lo espiritual, tal vez no alcanzaríamos a resistir. Si viéramos lo fuerte que es la lucha entre demonios y ángeles por su vida, no alcanzaríamos tal vez a resistir viendo lo que en la vida espiritual puede estar sucediendo. Aún ahora mismo, cuando el enemigo lucha por distraerle su mente, por sacarlo de la iglesia, y el Espíritu de Dios lo está llevando a adorar al Padre, ahí está el Señor abrazándole, protegiéndole, guardando su alma, su espíritu y su cuerpo. Gracias, Señor. A Dios sea la gloria. El Dios que tenemos es Dios de amor y de tanta bondad. Yo voy a contar de algo que sucedió hace unos días a unos pastores amados, una pareja de pastores que conocemos e incluso son muy cercanos a nosotros, y venían por la línea porque venía de viaje él con su esposa y sus hijos. Sus 3 hijitos venían allí y un camión grande perdió los frenos. Entonces él se dio cuenta que ya venía encima y él lo que hizo fue que trató de tirarse, y él mismo venía manejando. Pastor, ¿me corrige? Él fue el que perdió los frenos. Ok, él perdió los frenos, pero aquí lo impresionante, entonces él ya recuerdo, perdió los frenos, y por no tirarse a darle a otro camión en lo que está pasando, él dice que se tiró como a darse contra alguito de que no fuera pues tan terrible, pero le pudo, porque como era por la línea, rodó el carro. Nosotros incluso pudimos ver las fotos. Aquí quiero hacer este paréntesis porque no hay explicación. El Dios de misericordia, dicen que rodaron más de 50 metros. Y cuando después veo la foto de ellos como familia sentados, la hijita por aquí así repeladita, la frente, los bracitos, claro. Lógico, los llevaron de inmediato a la clínica, a la revisión, lógico, pero ya cuando salen, el diagnóstico es: no hay explicación, totalmente sanitos. Dios guardó sus vidas de una manera, no hay forma de decir el Dios que le protegió. Sí hay pérdida económica, sí, y oramos por esa familia. Incluso le voy a pedir que oremos por ellos. Pueden tomar asiento si alguno no se ha sentado, me disculpan. Le oramos por ellos porque incluso él venía era de que estaban enterrando a su mamá que había fallecido. Él venía de ese viaje con su familia. O sea, tras ese dolor, tras esa pérdida, le ocurre esto. Y bendito sea el Señor. Incluso fue un carro prestado porque el de él lo había perdido tiempo atrás, no hacía mucho, por otra situación muy tremenda. Y fue un carro que él prestó para hacer ese viaje. Oramos a Dios. Yo le invito para que en este momento agradecemos a Dios tanta misericordia, y es su bondad y un milagro. Pero ellos necesitan también de que la iglesia ore por ellos, que Dios ponga corazones dadivosos para bendecir esta familia pastoral. Son del Valle, son muy preciados para nosotros. Jesús, hoy me uno con la iglesia dándote gracias por la vida de tu hijo
quien partió, Señor, y hay un gozo cuando se parte contigo, pero la familia no es fácil de sobrellevar un dolor de estos. Señor, queremos pedirte que protejas la vida de ellos, y quiero orar por la vida de todos los pastores ahora mismo, Señor. Padre, oramos por nuestros pastores, oramos por los pastores de la Misión Panamericana de Colombia, Señor, que aunque venga el enemigo y venga a atacar, tú nos guardarás. Señor, quiero orar por ellos y por sus hijos. Aún pongo delante de ti la vida de mi esposo, de mi propia vida y de mi hija también, y nos cubrimos con tu sangre preciosa. Señor, tú eres el Dios de la protección, tú eres el Dios que nos libras, tú eres el Dios que reprendes al enemigo, tú eres el Dios que despejas el camino. Y hoy declaro sobre los pastores y sobre nuestras propias vidas, Señor, tu dirección, tu poder, Padre, para que hagamos y cumplamos el propósito por el cual tú nos has puesto, Señor. El enemigo no tiene nada en nosotros. Hoy nos declaramos bendecidos, y declaro bendecida esta iglesia, declaro bendecido el que está aquí y el que está conectado y sus familias protegidas con la sangre del Cordero. Y decimos: en la tempestad estaré seguro, porque hay uno que se levanta en medio de la tempestad y calma los vientos y calma el mar y sigue vivo, y se llama Jesucristo, el que está con nosotros para librarnos del mal y del peligro. Gracias, Señor. Amén y amén. Den un aplauso de gratitud al Rey de Reyes. Gloria, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Gloria a Dios. Puede saludar al que está a su lado y decirle bienvenido, qué bueno verle. Saludamos a los que están conectados, Dios les bendiga. Les saludamos desde estos recintos, y qué bueno que se puede también conectar, y pues gloria al Señor también por esta tecnología. Amén. Yo creo que Pablo o el mismo Señor en estos tiempos hubieran hecho maravillas, ¿sí o no? Pero nos tocó a nosotros. Entonces, si el diablo usa la tecnología para el mal, ¿sí o no? Usted sabe que el diablo predica también por la internet, por la televisión. Entonces, con mayor razón nosotros predicar la verdad. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Gloria al Señor. Bueno, bienvenidos en el nombre de Jesús. Bueno, nos dice la palabra que el diablo, el enemigo, vino sino a hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino a dar vida, y vida en abundancia. ¿Usted lo cree? Gloria a Dios. ¿Usted se ha llegado a preguntar quién es usted? ¿Por qué existe? ¿Para qué existe? ¿Por qué ocupa un lugar en el espacio? ¿Para qué llegó a esa familia? ¿Por qué Dios lo puso en ese barrio? Porque Dios lo puso aquí. ¿Qué quiere hacer Dios con usted? ¿Y qué quiere usted hacer para Dios? ¿Y qué quiere hacer con Dios? ¿Usted para qué existe? En conclusión, ¿usted quién es? O me preguntamos a nosotros mismos, ¿y quién soy yo? Pero ese quién soy yo no es el altivo. ¿Y usted no sabe quién soy yo? No. Aquí tenemos a Dios de frente y le podemos decir: Señor, ¿y yo quién soy? Si usted recuerda de dónde Dios lo sacó, ¿quién era usted antes de conocer a Cristo? ¿Quién era? ¿Sí o no? ¿Quién era? ¿Qué ha hecho Cristo en su vida? ¿Sí?
Y todavía, ¿qué falta por hacer? ¿Cuántos años le quedan de vida? Sí, usted podrá decir, no, pues es que uno no sabe. Sí, uno no sabe. Pero como dijo un famoso teólogo, vive el día como si fuera el último, pero prográmese como si fuera a vivir 80 más. Entonces no nos podemos quedar, no, pues es que en cualquier momento me muero. Y pasan 30 años y no hizo nada. Sí. Es como aquel problema que hubo como más o menos en los años 70, 60, 70, con el Evangelio, en donde anunciaron que Cristo ya viene, y dejaron de estudiar, dejaron hasta de trabajar, vendieron las casas, mejor dicho, eso fue una situación difícil en esa época. Y Cristo ya viene, y como ya viene, entonces ya no es para qué estudiar, para qué trabajar, para qué la casa, para qué, lo que se tenía, para qué. Oiga, y todavía ya han pasado como más de 40 años. ¿Y qué? Entonces hay que tener un equilibrio, ¿no? Pero lo que quiero llegar es, ¿cuál es su ADN? ¿Usted sabe qué es el ADN? El ADN es esa molécula que contiene toda la información genética que pasa de generación en generación. Algo heredamos de nuestros padres o de nuestros abuelos y hasta de nuestros bisabuelos, ¿cierto? Algún rasgo del rostro, ¿cómo puede decir? Algún color, ya sea del cabello, de los ojos, de la piel, ¿sí? La forma de los ojos, bueno, aún hasta enfermedad tal vez adquirimos y recibimos de parte de nuestros antepasados. Eso es el ADN, es esa molécula que trae esa información genética. Así que hoy quiero que podamos meditar, ¿sí? ¿Qué clase de ADN tenemos? Y vamos a hablar acerca de un ADN que me tiene que identificar quién soy, ¿sí? Algo que no se nos puede olvidar es que sí tenemos un enemigo, ¿sí? Pero el enemigo nunca será más grande que el poder de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y que aunque vino a hurtar, matar y destruir, ¿sí? Si estamos en Cristo, no podrá hacer su efecto, ¿sí? Siempre y cuando nosotros no se lo permitamos. Eso es algo que tenemos que tener claro. Bueno, y esto de pronto abre una puerta a otro tema, porque a veces pensamos y a veces tal vez le echamos la culpa que o es un demonio o es una influencia X o Y. Eso sí pasa. Pero una cosa es que si yo no le he abierto puertas al enemigo, no tiene por qué afectarme. Sí influencia, mas no apodera, que es diferente. Influencia, mas no se apodera, ¿sí? O sea que no deberían haber cristianos endemoniados. ¿Listo? Y si Cristo entra a una vida, dice la palabra que Cristo es el más fuerte, ¿sí? Es el más fuerte. Por lo cual, si entra la luz, las tinieblas tienen que huir. Así que de ahí entonces, ¿quiénes somos y para dónde vamos? Y vamos a primer libro vamos primero, es que son dos textos, pero vamos al segundo libro, pero tenga listo el primer libro de Samuel. Pero vamos primero al segundo de Samuel, capítulo 21.
Segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 15. ¿Ya lo tienen listo? Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. David descendió con sus siervos y pelearon contra los filisteos. David estaba cansado. Isbid Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, o sea 3,5 kilos, y que llevaba una espada nueva, trató de matar a David. Pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó en ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Amén. Cuando hablamos de los filisteos, era una raza de gigantes, ¿sí? Los filisteos, en cierta manera, los filisteos eran de gran estatura y eran considerados gigantes. Pues de 2 metros para arriba empieza a ser un gigante, ¿cierto? Y esos gigantes podían llegar a más o menos, dicen, que a 2,80, 2,90, o sea, casi 3 metros. Por lo cual, mientras más alto, pues más grande es también a lo ancho, ¿cierto? O sea que son personajes bastante, podríamos decir, atemorizantes. En esa época existían estos personajes. Así que en la antigüedad, estos gigantes, sí, bueno, después de cierto tiempo se extinguieron. Pero David, aquí vemos David, estaba en una guerra, aquí ya David pues tenía una experiencia, ¿sí? Inclusive en el verso 18 nos empieza ahí, hay un título que nos dice: los hombres de David matan a los gigantes, ¿sí? Pero si nos vamos también al capítulo 1, primer libro de Samuel, vamos al capítulo 22, ¿sí? Pero recordemos, en el capítulo 17 hay un acontecimiento importante. ¿Sí recuerdan qué dice? David, la historia de David y Goliat. O sea que Goliat era uno de esos filisteos. Pero vemos en el capítulo 22 algo muy interesante. Ya vemos a David y su grupo de personas, ¿sí? Porque si usted ve, vamos al segundo libro, usted ve más adelante que David, y dice que los hombres de David matan a los gigantes. Y más adelante, ya ahorita vamos para allá, nos habla acerca de los valientes de David, ¿cierto? Así que, si queremos hablar de los valientes de David, primero tenemos que hablar de dónde salieron esos valientes. Y para eso vamos al primer libro de Samuel, capítulo 22, en donde nos dice: partió David de allí. Bueno, en el capítulo 21, Saúl estaba persiguiendo para matar a David, ¿cierto? David todavía no era rey. Así que David tuvo que huir. Y en el capítulo 22 nos dice: partió David de allí y se refugió en la cueva de Adulam. ¿Sí? ¿Sí lo tienen? 22:1. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron allí a reunirse con él. Además, se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y llegó a ser su jefe. Había con él como 400 hombres. O sea que era una cueva bastante grande. ¿Sí? Inclusive Adulam significa refugio. ¿Sí? Refugio. Así que, ¿a qué quiero llegar con esto? Aquí David
vemos que tuvo que enfrentar algo en el capítulo 17, y fue que aunque era un niño, era un muchachito, se atrevió a enfrentar un gigante, ¿sí? Imagínense una estatura de uno más o menos, porque David era pequeño, más o menos 1,55, 1,60, que más o menos medía, y se dice que Goliat más o menos medía casi 3 metros. O sea que casi le doblaba la estatura. Pero David, ¿sí?, con el poder de Dios, pues tuvo la valentía de enfrentar este gigante y bueno, y lo derrotó. Así que David, a pesar de que era pequeño, tenía gran poder, no solamente físico, sino que Dios estaba con David. Así que aquí David ya había desarrollado algo en su vida y él sabía, si lo hizo una vez, lo podía seguir haciendo. Y David pues había entrenado antes, ¿no? Se había matado leones y había matado osos, así que no temió, no tuvo temor y no tuvo duda de enfrentar este otro personaje. Y que no lo hizo con espadas ni con armadura, sino con una piedra, ¿cierto? Esa era su mayor habilidad, ¿sí? Él entrenaba y si lo hizo era porque también entrenaba. No lo hizo por casualidad, él ya lo hacía. Pero tuvo la confianza y por eso dijo, usted viene a mí, bueno, con espada y jabalina, pero yo vengo ante ti con el poder de Dios, el Todopoderoso. Así que David sabía en quién confiaba, ¿sí?, y quién era él. Porque él no lo hizo porque así nomás. Por eso de ahí que las preguntas al principio. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a identificarnos quiénes somos, ¿sí? No que un documento de identidad me lo diga. Un documento puede decir mi nombre y mi número de identificación, sí, pero eso no me dice quién soy. Me puede decir tal vez mi RH, mi sangre. Me puede decir cuándo nací, ¿sí?, cuándo fui mayor de edad, ¿sí?, en qué lugar he estado, de dónde nací, en dónde saqué mi documento, ¿sí? Eso me puede dar una información. La registraduría puede dar cierta información, mas no puede dar verdaderamente la información, ¿quién soy? ¿Sí? Si David enfrentó a un gigante, sabía por qué lo podía enfrentar. Y no solamente lo hizo en sus fuerzas, ya vemos de que lo hizo en el poder ¿de quién? De Dios. O sea que no se confió en sí mismo, como aquellos que dicen, ¿y usted no sabe quién soy yo? Pero lo hacen ¿para qué? No para, inclusive, ni siquiera para identificarse, sino para atemorizar. ¿Sí o no? Es como una especie de blindaje, ¿sí? Como para atemorizar a otros. Pero aquí David, ¿qué iba a poder atemorizar a un gigante? Si David le hubiera dicho, ¿usted no sabe quién soy yo? El gigante, ¿qué dice? Inclusive el gigante dice, ¿qué? O sea, se burló de David. ¿Qué? O sea, eso es un chiste. No puede un ejército, porque recordemos que 40 días estuvo Goliat injuriando al pueblo, desafiándolo. Vengan, ¿por qué no me enfrentan? ¿Y por qué no me sale? Y así estuvieron como en 40 días, un ejército. Claro, es que no era David, Goliat era el más grande, pero casi todos eran de estatura muy alta,
¿sí? Así que de una manera u otra tenían ese temor. Pero David no salió diciendo, usted no sabe quién soy yo. David sabía quién era él y él no tenía por qué haberlo dicho. Simplemente dijo, usted viene a mí con todo ese armamento, usted viene contra mí con todo esto, pero yo sé en quién confío, yo sé quién es Dios y yo he confiado en Él. Y aunque usted me venga con armas, yo vengo en el poder de Dios. De ahí entonces nosotros, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de un ADN, ¿sí? El ADN revela de dónde procedo. ¿Sí? Amén. El ADN revela de dónde procedo. Por eso, cuando infortunadamente los niños son negados, recurren ¿a qué? A la prueba de ADN, ¿sí? Para demostrar de que sí procede de esa línea genética, ¿sí? Así que, inclusive podemos hoy en día, si se puede hacer, de dónde procede nuestro ADN, encontraríamos, quién sabe, quién serían nuestros descendientes, ¿sí? O qué podemos aún tener, ¿sí? Bueno o malo en nuestro cuerpo. Así que el ADN me muestra biológicamente quién soy, ¿sí? De dónde vengo. Pero, ¿sí? Así físicamente se puede hacer a través de la ciencia, hay algo que la ciencia no puede hacer. Y es identificar nuestro ADN espiritual, ¿sí? Ese ADN espiritual, ¿sí? Solamente lo sabe usted y Dios. Por eso vuelvo otra vez. David sabía quién era en Dios. Y por eso se atrevió a enfrentar a este gigante, ¿sí? Así que nuestro ADN espiritual, si pudiéramos hacerlo, si pudiéramos hacer esa prueba, nos podría decir verdaderamente quién soy, ¿sí? Y para dónde voy. Recordemos que de quién somos nosotros engendrados. ¿Ah? Dice Juan 1:12, ¿cierto? Mas a lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que somos hijos de ¿quién? ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque nosotros decidimos ser hijos de Dios. Ahora, Dios nos adoptó como hijos, ¿sí? Y a diferencia de algo físico, vea, aquí nosotros podemos hacer pruebas de ADN y nos muestra biológicamente que tenemos, pero no puede ser modificada. Ya lo que fue. Yo no puedo cambiar ya el color de mi cabello. Ya no puedo. ¿Sí? A no ser que sea tintura, ¿no? Pero eso es una fachada. Realmente, si usted se hace la prueba, ahí no va a salir del color real, el color que tiene actual. Le va a salir el original. Por más que quiera tapárselo, le va a salir el color original. ¿Sí o no? Ahora, espiritualmente, ¿sí? Biológicamente no podemos hacer cambios en nuestro cuerpo. Ahora, los científicos han podido modificar los ADNs en experimentos, ¿sí? Pero allá en laboratorio, antes de que el ser nazca, antes de ser engendrado, antes. Después de que sea engendrado, ya no se puede tampoco, porque ya se hizo la fusión y se hizo el proceso. Tiene que ser un óvulo o un espermatozoide aparte, donde podrían hacer esos cambios.
Por eso usted llegó a escuchar por allá, como en los años 80, la famosa clonación. Eso es modificación de ADN, ¿sí? Que pues de una manera u otra creo que hasta ahora eso no ha sido aprobada. Si lo hacen clandestinamente, ¿sí? Porque también tiene sus riesgos, ¿sí ve? Pero espiritualmente, ¿sí? Nosotros sí lo podemos cambiar. Sí lo podemos cambiar, ¿sí? Porque es algo espiritual. Es algo que nosotros podemos hacerlo en Dios. El ADN, podríamos decir, es todo espiritualmente, es todo lo que nos afecta en la vida espiritual, ¿sí? Así como físicamente afecta los ojos, el cabello. Un hijo de Dios, ¿sí? Mostrará, si es hijo de Dios, mostrará el ADN de quién. ¿De quién? De Cristo, ¿sí? Porque si fuimos adoptados, ¿sí? Espiritualmente como hijos de Dios, ¿a quién me tengo que parecer? A mi Padre Celestial, ¿sí? Y o sea que me tengo que parecer a mi hermano en Cristo, a Cristo, ¿sí ve? Porque ya somos hijos de ¿en qué? Del mismo Padre, ¿sí? Por eso un Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿sí? Inclusive en Hechos, cuando me habla que por primera vez se llamaron cristianos, ¿sí? ¿Era por qué? Se parecían tanto a Cristo que dijeron, estos son Cristos pequeños. O sea, no van a ser casi igual, no tienen el mismo poder de Cristo, pero se parecen a Cristo en cuanto a qué? Su manera de vivir, su manera de actuar, ¿sí? Aún, sí, Dios los usaba en milagros, señales y prodigios. Y por eso en Antioquía dice de Hechos que los llamaron por primera vez cristianos. O sea que estos cristianos tenían el mismo ADN de Cristo. Ahora, esto es espiritualmente hablando, pero no tan perfectos como Cristo, pero sí tan parecidos que decían que, ¿sabes? Que son como Cristo, dan su vida como Cristo, hablan como Cristo, viven como Cristo. Y por eso entonces por eso de ahí viene la palabra cristiano, como Cristo. Aún Pablo dicen los teólogos que Pablo es el más, pero el más cercano a Cristo. O sea, es el más, pero el más parecido. Su forma de vivir, su forma de hablar, su forma en que actuaba, parecido totalmente a Cristo. Así que nosotros como hijos de Dios, si queremos, ¿cómo nos tenemos que mostrar? Como hijo de Dios, ¿sí? Así que nuestra forma de creer tiene que afectar a los demás. O más bien, primero nosotros. ¿Mi forma de creer afecta mi forma de vivir? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que tenemos que respondernos. Mi vida, mi relación con Dios mismo, ¿ha afectado mi vida? ¿O quién todavía dice groserías? ¿Quién todavía alega por todo? ¿Quién todavía pelea con todo el mundo? ¿Quién todavía, maltrata, humilla, avergüenza a los demás? ¿Eso lo haría Cristo? Por eso de ahí que tenemos que reflexionar, ¿sí? ¿Qué ADN soy el que tengo? ¿El ADN de Cristo o el ADN
del otro. Ahora, como esto es espiritual, ¿puede ser modificado? Pablo decía, mas no vivo yo. Y ese yo significa mi carne, mi mal temperamento, mi mal proceder, mi mal comportamiento, mi carnalidad como tal. Mas no vivo yo, mas Cristo, está Cristo en mí, y dice, y si está Cristo en mí, con Él estoy juntamente. Palabras mayores, ¿cierto? Y esto nos confronta, y esto como que nos hace como darle vueltas a la cabeza. Soy cristiano por herencia, soy cristiano por conveniencia, soy cristiano por apariencia, o soy cristiano porque tengo el ADN de Cristo en mí. Cosas para reflexionar. ¿Sí? Ahora, ¿mi forma de vivir afecta a los demás? ¿Afecta a los demás? Los demás dicen, usted es cristiano, y lo miran como dudando o de verdad lo afirman. Es algo que tenemos que mirar, ¿sí? ¿Somos luz en medio de las tinieblas? Soy luz, no doña luz, no. Alumbro a Cristo en medio de las tinieblas, o todavía me río de los chistes verdes, todavía me río de los malos comentarios que pueden estar diciendo, porque mi actitud puede o aprobar o desaprobar. Entonces, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿A qué quiero llegar aquí con David? Muy sencillo. David, en el primer libro de Samuel, capítulo 22, David tuvo que salir huyendo para que no lo mataran. Y se escondió en una cueva. O sea que David aparentemente salió tal vez fracasado, ¿cierto? Tal vez salió en una situación difícil. Pero dice que se le unieron otros. ¿Quiénes son esos otros? Dice los endeudados, los que se llaman en amargura de espíritu. Bueno, y póngale todas las situaciones. ¿Sí? Lo más, imagínense. ¿Sí? Los abandonados, los huérfanos, ¿cierto? Los que estaban en la mala racha, los que estaban en situaciones paupérrimas, ¿sí? Los que como que ya no tenían esperanza, ¿cierto? Pero ¿saben qué es lo más curioso? Adulán significa refugio. A veces tenemos que buscar un refugio, ¿cierto? ¿Sí? David buscó su refugio por su protección, ¿sí? Pero allí algo pasó, porque recuerden quién era David. Miren, David pudo haber enfrentado a Saúl. Saúl era un poquito más grande, era mucho más pequeño que Goliat, pero un poquito más alto que David, ¿cierto? Pero para David podía haber enfrentado al rey. Pudo haber enfrentado a Saúl, lo pudo haber hecho. Pero ¿saben por qué no lo hizo? Porque uno, temía a Dios, y dos, él sabía que Saúl, bien o mal, era la autoridad. Y nadie puede enfrentar de una manera u otra la autoridad de esa manera. No es que dejemos que la autoridad haga lo que quiera, no. Pero como Saúl no escuchaba, a Saúl David no podía llegar, venga Saulito, pasemos, mire, es esto. Saúl no aceptaba explicaciones, ¿sí? O lo mataba o lo mataba. Esa era la mentalidad de Saúl. Eso era lo que Saúl pensaba. Así que David no le tuvo más opción que salir huyendo. Pero a él se le unieron otros
que estaban peor que David. ¿Sí? Y dice que unos 400 personajes. Pero hay algo muy particular, ¿sí?, en este texto. Vea, el que es. Así esté en la cueva. El que es. Donde quiera que esté en el mundo. Porque su ADN no lo puede cambiar así nomás. Y vemos que David dice, había como él, bueno, la frase anterior, y llegó a ser jefe. ¿Y llegó a ser qué? En David estaba el ADN de Dios, de que David en el futuro, es que David aquí ya había sido ungido como rey, el futuro rey. Aquí David era un matagigantes. Sí. Aquí David era un valiente. Aquí David era un líder. Porque usted sabe que salir ante un ejército, supuestamente el ejército de Israel, pero estaban más miedosos. Y que David dijo, ¿qué? ¿Cómo así? Y es que Dios no está pues con nosotros. Y no es pues que nosotros somos dizque el pueblo de Dios. ¿Y ustedes qué? Pero es que David sabía quién era, en quién confiaba, qué poder tenía. Dijo, ¿cómo nos vamos a dejar de esto? Se han dejado ustedes 40 días aguantándose esta humillación. Esperen y verá. Yo lo voy a enfrentar. Pero me parece algo muy particular, mis queridos. Hay algo muy interesante. Y es que le creyeron. ¿Pues saben por qué le creyeron? Muy sencillo. Dijo, ¿verdad? ¿Usted lo va a hacer? Y trataron de buscarle una armadura. ¿Sí o no? Le trataron de poner una armadura. O sea, si no lo hubieran creído, este culicagado, váyase para allá para con sus ovejas. Pero no, le creyeron. ¿Saben por qué? Porque David tenía en su ADN el liderazgo. Y a pesar de que era un ñuridito, chiquitico y caribonito, sí, pudieran haberlo amarrado y váyase para la casa. Qué vergüenza con usted por acá, los hermanos mayores. ¿Sí o no? Vaya para la casa a cuidar las ovejas. Pero no, le creyeron. Y por eso trataron de ponerle una armadura y cárguese esta espada. Y David dijo, eso no me sirve. ¿Sí o no? Mira, una armadura de Saúl. Qué vergüenza todavía. El Saúl le cedió el rey, o de alguien, le cedieron una vestidura de esas. Un soldado que habrá dicho, ay, verdad, venga pues, yo no me quiero morir. Le creyeron. Ya fue que a David no le servía esa cosa tan grande. Imagina una armadura, eso es de hierro. Sí, la mera espada eso pesaba. Y él bien ñurido, más o menos tenía 17 años. Y dice la palabra que él era rubio, buen parecer, un muchachito. Eso era un care bonito. Sí. Pero David sabía que aunque care bonito y todo, pero tenía poder. Sabía que era líder. Sabía que Dios estaba con él. Amén. Por eso les vuelvo otra vez desde el principio. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Estoy escuchando lo que me dice el diablo? ¿O estoy escuchando lo que me dice el Espíritu Santo? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sí? Que Dios nos dio poder y autoridad sobre los demonios, aún sobre la enfermedad. O sea, Dios nos ha dado autoridad sobre muchas cosas. Que lo que yo ate aquí será atado allá, lo que yo desate aquí será desatado allá. ¿Sí? Que Dios nos dio poder en la boca. Usted, o sea, eso hace parte del ADN de un hijo de Dios, ¿no? O usted escucha la voz del diablo, ¿sí? O usted escucha la voz que dice, usted no puede, usted no es capaz, usted es un miserable. No, esa es la vida que le tocó. Sufra, sufra, ¿sí? Tome pa' que llegue. Oiga, ustedes sí no. La cogen en el aire. Bueno, los de allá no. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué ADN soy? David siempre decidió, a pesar, mire, que aquí tuvo que salir huyendo, pero mire, fue jefe de esos 400. Fue jefe de 400. Así que vuelvo a lo mismo. Yo soy lo que soy, donde quiera que esté. Así nos manden para la China, allá soy lo que soy. ¿Sí? A David le siguieron, es que David tenía un espíritu de liderazgo, ¿sí? De convicción, de que no, Dios está con nosotros, vamos, ¿sí? Y dice, y llegó a ser su jefe de 400, un muchachito. Gloria a Dios. Ahora sí, pasó el tiempo, o escúcheme, pasó el tiempo y vámonos a 2 de Samuel capítulo 21. ¿Sí? Y aquí esto se puso bueno. Y aquí David ya era rey. ¿Sí? Aquí ya David tenía que enfrentar, ya enfrentaba ejércitos. ¿Sí? Aquí David ya enfrentaba ejércitos, muchas batallas tuvo. Pero miremos lo que pasó aquí en el capítulo 21, verso 15. Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y bueno, y David ya era el rey, y dijo, bueno, pues David ya era el rey. Y pues si enfrentaba a tantos, dijo, pues hay que volverlos a enfrentar. David descendió con sus siervos y pelearon contra los filisteos. ¿Listo? ¿Y pelearon contra quiénes? Aquí David ya había madurado, ya estaba más mayorcito. Aquí David ya había reafirmado mucho más sus pensamientos. Y pues sencillamente David descendió con sus siervos a pelear contra los filisteos. ¿Listo? Pero vemos aquí también algo muy especial. Y bueno, no, este lo voy a dejar de último. ¿Listo? Más me quiero ir al verso 17. Dice que el gigante, el renglón anterior 16, trató un gigante, dice que pesaba 3,5 kilos la punta, cuya lanza pensaba, eso es la punta, ¿sí? Pesaba 3,5 kilos. ¿Se imagina? Eso es una cosa inmensa, ¿sí? Y dice que trató y llevaba ceñida su espada y trató de matar a David. ¿Trató de qué? Pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda y hirió al filisteo y lo mató. Mire, aquí ya hay otro personaje. Aquí ya no es David quien mató a este gigante. ¿Quién lo mató? Abisai. ¿Sí? Ahora, vámonos para el capítulo 23. ¿Listo? Y vamos, aquí que nos da a entender. Mire, hasta ahora, 1,
Téngalo en cuenta. Hasta ahora, ¿qué podemos ver? Uno, ¿sí? David ya era un matagigantes. ¿Era un qué? Pero mire que él no se quedó con ese talento, habilidad, destreza o don, yo no sé. Él no se quedó con eso. ¿Sí? Si Abisai también lo hizo y si el ejército también lo hacía, ¿eso qué quiere decir? Si vemos ahorita el primer texto que vimos, que David se volvió ¿qué? Jefe de ellos. O sea que David, ¿qué hizo? Los entrenó, preparó, capacitó. Dijo, lo que yo les voy a enseñar, cómo es que de verdad se matan gigantes. ¿Sí? Y David entonces preparó. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Muy sencillo. ¿Sí? Si yo sé quién soy y para dónde voy, preparo a otros para lo mismo. ¿Sí? Preparo a otros para lo mismo. O sea que si un cristiano, ¿qué debe de ganar? Otro cristiano. ¿Sí? O sea, no simplemente es ganar un alma. Es muy respetable, pero se puede hacer una campaña X o Y, gloria a Dios, eso hay que hacerlo. Pero no basta con solamente que recibieron a Cristo en el corazón. Porque en ese momento simplemente es un paso de 1000. ¿Listo? Es un paso de 1000 de una vida. ¿Sí? Ahí hay que empezar ¿a qué? A enseñar y a adiestrar para que también se parezca a Cristo. Amén. Así como David era un matagigante, preparó a otros matagigantes. ¿Sí? Los preparó. Miremos a Abisai, ¿sí? Mató a otro gigante. ¿Sí? O sea que Abisai era un discípulo de David. Abisai era un ¿qué? ¿Un qué? Discípulo de David. ¿Sí? Entonces, David como siervo de Dios se preparó y luego preparó a otros para que fueran los valientes de David. Y vemos en el capítulo 23, verso 8, usted ve en adelante una cantidad de nombres, ¿sí? Y donde dice que eran los valientes. Y vamos a ver algunos textos, verso 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Basebet, el Taconita, el principal de los capitanes, que era Adino, el Esnita, quien mató a 800 hombres en una ocasión. Después Eleazar, hijo de Dodo, el Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que habían reunido allí para la batalla, y los hombres de Israel retrocedían. Este se levantó e hirió al filisteo hasta que la mano, oiga, se cansó y se le quedó pegada la espada. Aquel día el Señor dio gran victoria y el pueblo volvió atrás tras él, tan solo para recoger el botín. Después fue Sama, hijo de Agé, el Ararita. Los filisteos le habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo huyó delante de los filisteos. Pero él se paró en medio de aquel terreno, lo defendió y derrotó a los filisteos. Así dio el Señor una gran victoria. Recuerden, los filisteos eran ¿qué? Gigantes, gloria a Dios. Amén. Ojo, verso 18. Abisai, hermano de Joab, era hijo de Sarbia, era el principal de los 30. ¿Listo? ¿Principal de los cuántos? Mire, de esos 430 pasaron fueron del ejército de David, pero 30 fueron a ser los ¿qué? Principales. ¿Listo? Dice, este alzó su lanza contra 300 hombres, a quienes mató y ganó renombre entre los 3. Era el más renombrado de los 30,
y llegó a ser su jefe, pero nunca igualó a los primeros, ¿sí? Y así empezamos a ver un listado que mataron leones, ¿sí? Dice, mató a un egipcio de gran estatura. Benaía, hijo de Joadía, ganó renombre entre los 3 valientes. Se destacó entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. David lo puso como jefe de la guardia personal. Y así en el verso 24 empieza a dar un poco de nombres. Eso es un listado grande, ¿sí? Pues para no hablar trabalenguas ahora, usted lo puede leer en su casa. Pero son los nombres de los valientes de David. La pregunta es, ¿de dónde salieron? ¿Sí? ¿De dónde salieron estos personajes? Pues tenemos que volvernos a primer libro de Samuel, capítulo 21. ¿Sí o no? De los que estaban enlutados, endeudados, de los que estaban enfermos, de los que estaban en miserableza, los que estaban derrotados, los que estaban con su carácter y su pensamiento y su, ¿cómo se puede decir? Su semblante decaído, derrotados, ¿sí? Aparentemente en la cueva, pero de una manera u otra, allá donde fueron, ¿qué? Alentados, fueron consolados, donde David les levantó la autoestima, donde David los preparó y los capacitó. No, es que vamos a pelear, y se pelea de esta manera. Les enseñó, los capacitó, los preparó, ¿sí? Dice, estos llegaron a ser mata gigantes. ¿Por qué? Porque aprendieron de David. El reto, aquí es donde tenemos un reto, ¿sí? O sea, ¿yo quién soy y a quién voy a preparar? Hermanos, la transformación de familia, de iglesia, social, empieza por uno mismo. Empezamos es por nosotros mismos. La transformación empieza es por uno mismo. Yo no tengo que esperar a ver si el otro cambia. Yo tengo que cambiar primero. Tengo que tener la valentía de empezar a modificar mi ADN. ¿Sí? Si este es un mal cristiano, pues eso es problema de él. Sea usted buen cristiano para que le enseñe a ser buen cristiano. Aún Jesús por eso aún decía, ejemplo os he dado. Por eso Cristo primero nos enseñó a ser hijo de Dios. Él nos enseñó todo lo que respecta al reino de los cielos, para luego nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eso me dice Marcos, Mateo, ¿sí? Y dice, vayan y ganen a otros, bautícenlos, vayan y prediquen esta palabra, este evangelio a todo el mundo, hagan discípulos. ¿A dónde? A todo lugar, a todo donde usted le reciba. Mire, Abisai ocupó el primer lugar entre el ejército. Era un jefe de 30, ¿sí? Pero ¿quién lo preparó? David. ¿Y David a quién lo preparó? Esa comunión que tenía con Dios, ¿sí? Y aún preparó a otros. Entonces, aunque Abisai tal vez no entendía mucho a David, fue fiel y leal con David. Y por eso llegó a tener renombre, ¿sí? Estar entre muchos, a ser líder. Mire que David fue líder de 400. ¿Y David preparó a cuántos líderes? Dice, habían 30 principales. 30 líderes para guiar al resto, ¿sí? Ahora, una pregunta, ¿sí? ¿Cuántos se cansan? Bueno, yo sí. Los felicito porque ustedes como que les va bien en la vida. Yo creo que todos nos cansamos, ¿sí o no? ¿Cuántas veces queremos tirar la toalla? ¿Cuántas veces como que, ay no, esto está muy duro?
no, ¿sabe qué? Ya no más. Ya no me vuelvo a congregar. Yo no voy a tomar liderazgo. Yo no voy a servir. Yo no esto, yo no lo otro, yo no aquello. Eso puede pasar. Hermanos, y bienvenidos a la realidad. Eso es lo más normal del mundo. ¿Sí? Hasta el más alto dignatario se cansa. Pero, ¿dónde está mi cueva? ¿A dónde tengo que ir? A mi cueva, a mi adulam, a mi lugar de consuelo, a mi lugar de refugio. ¿Sí? Dice la palabra, dice que Él es mi roca, mi pronto auxilio, Él es mi ayudador. ¿Sí? Dijo Jesús, vengan a mí los trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Amén. Ahora, cuando eso pasa, hermanos, si tenemos que buscar ayuda, busquemos ayuda. Oiga, cuando uno descarga, uno se libera. Sí, cuando a veces vienen y ve, es que yo esto, estoy cansado, ta. Oiga, con solo escuchar, se ora tal cosa y esto, ¿y cómo se siente? No, bien, va a seguir, claro. Porque a veces es cansancio y tenemos que aprender a diferenciar. Y ahora sí, vamos al último, acá, ahí en 21, el capítulo 21 de Segunda de Samuel. Dice que estaba David peleando, ¿sí? Uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 3,5 kilos y que llevaba ceñida una espada nueva. Trató de matar a David. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice el verso 15 al final que David estaba peleando contra los filisteos, pero David estaba cansado. David estaba ¿qué? Cansado. Y ese cansancio por un pelo casi lo matan. Pero ahí es donde llega Abisai, que David lo había entrenado, ¿sí? Por eso también un buen cristiano se rodea de buenos cristianos. ¿Sí ve? Ahora, no es que vamos, todos estamos aprendiendo, amén. Pero cuando estamos escalando, tengo que rodearme de personas que también sean líderes, que también son buenas columnas en el templo, en la iglesia, que sean personas que también están haciendo bien las cosas y que aún me ayude a protegerme. Por eso, hermano, cuando a alguien se le acerca, un líder o alguien, y le digo, hermano, hermana, yo he sentido que usted, yo le he visto como desanimado, tal cosa. No le haga mala cara, ¿sí? No le estire trompa, ¿sí? No lo mire feo. Simplemente dígale, hermano, gracias. Sí, me siento cansado. Aquí, ¿saben por qué quedó esto aquí registrado? Porque David, aunque tenía el poder de Dios y era entrenador, también se cansó. También se fatigaba. Es decir, también era un ser humano. Aún Cristo lloró, Cristo tuvo hambre, Cristo se cansó. Entonces nosotros, un buen cristiano no oculta tampoco va a ocultar su vulnerabilidad y su dependencia. ¿Sí? Mire, David también peleaba, pero también tenía sus guardaespaldas, también tenía sus protectores. ¿Sí? Esto nos da a entender que aunque pasen muchas cosas, aunque Dios nos use para milagros, buenas consejerías, buenas para hacer proezas, ¿sí? Porque, y que Dios nos está levantando y que Dios está glorificando, también nos vamos a cansar en cualquier momento. Y tenemos que sacar ese tiempo también aún de descanso. Tenemos que sacar ese tiempo de reposo, ¿sí? También tenemos que sacar ese tiempo de confiar en alguien. De, estoy cansado de esto. También, ore por mí, ¿sí? Así que es reconocer, ¿sí? Que aunque Dios me puede usar para grandes cosas, también me canso. Podemos preparar a otros para que también sean grandes hombres de Dios, hermanos, y Dios lo puede hacer mejor que uno. Mire, Abisai,
se distinguió entre 3, entre 30, ¿sí? Pero también entre 3. Mas sin embargo, no era superior a los 3. Y también, pero tenía un liderazgo ahí también interno, ¿sí? Así que cada uno pues ocupaba un lugar especial, ocupaba un lugar en el frente de batalla. Dios a cada uno nos tiene un lugar en este frente de batalla, ¿sí? En este frente de batalla espiritual, ¿sí? Así que hermanos, usted y yo determinamos qué ADN tomar, ¿sí? El ADN que viene de Cristo o el ADN que el diablo me quiere ofrecer. De por sí, antes de venir a Cristo, nuestro ADN era de derrota, de enfermedad, de dolor, de tragedia. Nuestro ADN era de no puedo, no soy capaz, no sirvo para no, es que yo no puedo hacer eso, ¿sí? Pero cuando permitimos que sea Cristo el que entre a mi vida y modifique mi ADN espiritual, Él va a ser de nosotros, hermanos queridos, ¿sí? Ese hombre, esa mujer de Dios, ¿sí? Que Él quiere para cada uno, ¿sí? Aún el Señor Jesús nos dice en la palabra, ¿sí? De que mayores cosas harían en su nombre. Haríamos en su nombre, aún mayores cosas. Y yo me pregunto, hermanos queridos, Cristo, yo no sé a cuántos resucitó, a cuántos levantó, a cuántos fortaleció, a cuántos sacó de la miseria, ¿sí? Porque créanme, los discípulos no eran peras en dulce. Entre los discípulos habían guerrillos, habían peleoneros, habían vulgares, había de todo. Sí, entre los discípulos. Pero Cristo tuvo paciencia, tuvo amor, tuvo gracia, misericordia y los preparó durante esos 3 años. ¿Y qué resultaron de ellos? Y no se levantó Pedro por allá en Hechos 2, el primero en levantarse y predicar, y se ganó ¿cuántos en un rato, en una tarde? Dice que 3,000. Oiga, y pasaron a hacer fila a hacer bautismo, ¿sí? Y allá los 12 discípulos bautizando y hágale. Iban predicando de casa en casa, por el templo y en muchos lugares, ¿sí? Y pasaron de ser personas que odiaban, que eran rencorosas, a ser personas de amor y misericordia y ternura. O si no, pregúntale a Juan. Juan si estuviera en estos tiempos, hubiera sido pistolero. Era bravo ese hombre. Y no se llegó a ser el hombre, tenía un apodo, el apóstol del amor. ¿Ah? ¿Quién hace eso? Solo Cristo hace eso. Pero cuando uno permite que Cristo lo haga, hermanos, la gente lo va a notar, ¿sí? Y aparentemente, ¿sí? No es que nosotros vayamos a ser más grandes, no. Es que Cristo nos ha llamado a ser grandes en su reino. Que aún el infierno tiemble. Que cuando usted pase por algún lugar, aún el enemigo como que se estremezca, ¿sí? Que vamos a tener pruebas, dificultades, sí, pero vamos en el nombre de Jesús a avanzar en el nombre de Jesús, ¿sí? Por eso diga el débil, fuerte soy, ¿sí? Y que los pequeños van a pasar a ser grandes también, por el reino. No por mis experiencias, no por mis estudios, no por mis capacidades, sino porque Cristo deposita ese poder en nosotros. Pablo dice que Él deposita su poder en vasos de barro. O sea, eso nos quiere decir que su gran poder reposa en hombres y mujeres que aún todavía somos frágiles y que por eso necesitamos depender de Él.
Así que tenemos una tarea grande de que cada día nosotros nos preparemos para preparar a otros. Amén. Para preparar a otros. ¿Sí? Para que los otros, y cuando veamos que el otro está subiendo, no nos dé coraje, nos dé gozo y alegría. Porque para eso los preparó David. ¿Sí? David tal vez no mató 800, pero Abisai sí. ¿Sí o no? De pronto los otros, David no mató, no hizo tanto, pero a David no se le quedó pegada la espada a la mano. David glorificaba a Dios por los triunfos de los demás. ¿No ve que de igual manera lo estaban protegiendo? ¿Le estaban ayudando? Hermanos, Dios nos ha llamado a que vayamos, sí, de gloria en gloria, de bendición en bendición. Pero cuando veamos que el otro está creciendo, no nos dé rabia, no nos dé coraje, sino que glorifiquemos a Dios. Por eso de ahí que cada uno es responsable delante de Dios. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Sí? ¿Todavía soy un débil? Eso no depende de Dios. Ese depende de lo que yo le crea a Dios. ¿Sí? Así que es tal vez físicamente, no, ADN, no podemos hacer nada. Pero espiritualmente, hermanos, hoy podemos cambiar nuestro ADN espiritual. Si Dios primero cambió nuestro ADN de pecado y de mala vida y empezó a cambiarnos por un ADN, el ADN de Cristo. Hermanos, Dios quiere que usted y yo tengamos un ADN de matagigantes, un ADN de Cristo, ¿sí? Un ADN que podamos, que nos digan, se parece a Cristo. Tenemos un pastor amigo, él está en otro lugar, muy lejos, pero él trabajó o ha trabajado o trabaja todavía con las cárceles del país. Y algo muy bonito que pasaba, que cuentan los otros, digo, cuando fulanito pasaba por los pasillos de la cárcel, los presos decían, llegó Cristo, llegó Cristo, llegó Cristo. Chire, ¿qué? Y él mismo se estremecía, no, llegó fulanito de tal. Dijo, no, usted tiene el amor de Cristo, usted tiene la gracia, la misericordia, la ternura. ¿Sí? Así que mis amados, es un reto que Dios nos pone. Queremos una transformación social, queremos una transformación de iglesia, queremos una transformación de familia, de hogar. Pues tengo que empezar por mí mismo. Yo soy el que tengo que cambiar. No espere que su esposo cambie, porque usted no, y si no cambia, no espere que su fulanito cambie, y si no cambia, usted que está perdiendo el tiempo. Hermanos, no es vivir la religión, es vivir lo que Cristo quiere que nosotros vivamos. Y para terminar, ahí encontré una historieta, es una fábula, pero tiene mucho que ver. Y que en una ocasión hubo una competencia de aves, y entre esas, entonces el águila y el cóndor, dijo, el que suba más alto. Y empezaron la carrera, y hágale. Y el águila subió tanto, subió y se pasaba por encima de las nubes. Pero cuando escuchó que alguien decía, lo logré, estoy más arriba que el águila. Y el águila, ¿qué? ¿Cómo así? Y resulta que fue un gorrión. El gorrión no puede alcanzar tantas alturas. Pero un gorrión se le pegó en el plumaje, en el lomo. Dijo, como sea lo logro. Y se le pegó encima. ¿Sí? Y cuando ya estaba arriba, lo logré. ¿Eso qué nos da a entender? Sencillo.
uno es lo que es si quiere ser. ¿Sí? El gorrión no puede subir por allá, pero se le pegó al que sí puede. ¿Sí? Se le pegó al que sí puede. Si usted y yo, uno, estamos pegados a Cristo, Él nos va a levantar. Amén. Él nos levanta, nos fortalece. Ojo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Así que en el nombre del Señor, ¿quién soy? ¿Quién soy? Usted empieza a determinar qué quiero lograr. ¿Sí? Hemos conocido mucha gente, muchos, que aún con las uñas estudian con las uñas, pero logran ser buenos profesionales, pero propusieron en su vida. Daniel propuso en su corazón no contaminarse y llegó a ser uno de los grandes, pero dijo, propuso. Hermanos, no le echemos la culpa al ambiente. No le echemos la culpa a fulano, a sutano, perencejo, el gobierno, el mundo, la carne. No, porque si usted y yo estamos en Cristo, pues somos nuevas criaturas. Y como nueva criatura, muestro mi ADN de Cristo. Tengo un Padre, ¿sí? Cristo me fortalece. Tengo el poder del Espíritu. Así que cada uno lo determina en el nombre del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. En el nombre de Jesús. Oramos. Padre, gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor amado, oh Dios, compartir, Señor amado. Que tu palabra, Señor, cada día, Señor, sea efecto en nosotros. Oh Dios, cada día queremos avanzar y crecer en ti. Si pudieron los discípulos, si primero pudo la iglesia primitiva, si han podido tanto, Señor amado, creemos, Señor, que tú puedes hacer algo en nosotros. Oh Dios, que nuestro ADN seas el mismo, Señor, que tú, oh Dios, has dejado. Ejemplo tú nos dejaste. Tú nos dejaste las bases, tú nos dejaste la enseñanza, tú nos trajiste el reino, Señor amado. Ayúdanos, Señor de la gloria, cada día a estar firme. Oh Dios, que yo me muestre, Señor, como tú, oh Dios. Oh Dios, ayúdanos cada día a mejorar, a cambiar, a que cada día podamos ser transformados por tu poder, por tu gracia, por tu misericordia. Espíritu Santo, deposita en mí, en cada uno, Señor, ese ADN del fruto del Espíritu, Dios amado. Que podamos manifestar ese poder, podamos manifestar, Señor, ese don que tú nos das, ese fruto, oh Dios, en nuestras vidas, oh Dios de la gloria. Como David le enseñó a su gente, como Cristo le enseñó a su gente, ayúdanos, Señor, a enseñar, Señor, a otros, a depositar ese ADN, oh Dios, y que puedan haber cambios en las familias, en los hogares, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, Señor amado. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a avanzar y crecer, oh Dios, cada día más, oh Dios de la gloria. Guarda nuestra entrada, nuestra salida. Guarda nuestros pasos. Guárdanos, Señor, cada día. Que tu propósito, Señor, se cumpla en cada uno, oh Dios de la gloria. Tu presencia vaya con cada uno, oh Dios de la gloria. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Guarda nuestra entrada, nuestra salida. Aún sana a los que están enfermos. Pon tu mano, Señor, y trae sanidad, oh Dios. Guarda a la hermana Aurora, Señor, familia Mariles. Oh Dios, a los que están en recuperación, trae tu sanidad. Oh Dios, a los que no sabemos, Candelaria, cada uno, Señor, que tú seas trayendo, poniendo tu mano poderosa y trae sanidad. Oh Dios, lo creemos
así como tú enviaste la sanidad al siervo del centurión, Señor amado. Gracias, oh Dios de la gloria. Damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. 5 minuticos para unos anuncios y ya salí. Bendiciones. Bueno, qué bendición. Les voy a decir así rapidito, mis amados, recordándoles que dentro de 8 días es la tremenda fiestota, porque vamos a celebrar con las primicias, vamos a traer, vamos a hacerlo con amor, ya hemos entendido un poco lo que tiene que ver con las primicias dentro de 8 días. Les voy a recordar que el martes a las 7 de la noche, los que puedan venir, cuarto de guerra aquí orando, aclamando, y si alguno no puede venir, pues nos estamos conectando de manera virtual también, o sea que se ora aquí, se ora virtual y nos unimos, y eso es una cosa especial porque hemos visto a Dios obrando. Les animo a seguir participando, y si alguno está en la oración de manera virtual y está en las condiciones de participar y dice, bueno, yo quisiera tomar un tiempito de oración, quiero invitarle para que se acerque a mí y así vamos a tener un orden para delegar este tiempito de oración. También recordándoles que la escuela los jueves aquí de manera presencial y también virtual, la escuela de formación integral. Entonces les esperamos jueves 7 de la noche o conectaditos o físicamente. Ya estamos en el proceso, y si alguno de pronto llegó a faltar y quiere todavía hacerlo, háblese con el pastor a ver qué puede hacer. Cápsula de fe los días viernes, y bueno, bendecimos a todos los que aportan para la canasta de amor, también para los que entregan al Señor sus diezmos y sus ofrendas. Y quiero incluir en una oración final la vida de Diego Fernando Tapasco. Dice que lleva 5 días desaparecido, y vamos a orar por un milagro, por fortaleza para sus padres. Dice que sus padres es Viviana León y Fernando Tapasco. Vamos a orar, y también les recordamos que el ayuno se va a hacer el viernes en la mañana, y en la noche otra vez vemos aquí en la casa de Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este tiempo hermoso y por la palabra que hablaste a nuestro corazón tan especial. Gracias, Señor. Quiero darte gracias por esos Abisai que tú has puesto a mi lado. Y aquí, Señor, hay muchos líderes, Señor, que en algún momento han necesitado un Abisai también, que les defienda, que les ayude, Señor. Padre, hablaste tanto a mi corazón y te doy gracias porque la iglesia ha sido edificada con tu palabra. Y quiero orar por los que están aquí, Señor, y por aquellos que han entendido que han sido un Abisai y que también han necesitado de uno de ellos en algún momento. Padre, pero también queremos orar en el nombre de Jesús por la vida, Señor, de Diego Fernando Tapasco León. Señor, tú conoces dónde está, tú conoces qué ha ocurrido con él. Dicen que lleva 5 días perdido, Señor, desaparecido. Padre, su familia no sabe de él. ¿Cuál será la preocupación de ellos tan grande? Señor, para ti todo es posible y tú sabes dónde se encuentra él en este momento, a esta hora, en este segundo. Y oramos para que el poder tuyo le cubra. Oramos para que le regreses a su casa. Oramos para que le guardes la vida. Oramos para que quites todo mal y peligro. Oramos por la protección divina sobre él y que pueda contar tu gloria y pueda ver tu mano defendiéndolo. Lo cubrimos con la sangre de Jesucristo a él y a su familia, y declaramos victoria, victoria, victoria en el nombre de Jesús de Nazaret sobre esta vida y sobre su familia. Venga la gloria de Jehová sobre esta casa. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo nos vamos bendecidos a nuestros hogares. Amén y amén. Salúdense unos a otros. Dios les bendiga. Nos despedimos de todos, recordando que el Señor les bendiga a los que aportan para la canasta de amor, y el Señor bendiga los que diezman y ofrendan. Ahí al finalizar está el ofrendero. Qué bueno que usted lo siga haciendo, sabiendo a qué Dios le está dando. Bendiciones.